12:37 de la tarde y estamos conectados con Cintia Silva, abogada penalista, especialista en temas de género y además directora de Demus. ¿Cómo está, doctora Silva? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Bueno, en principio preguntarle y tratar de entender qué es lo que ha sucedido en el caso específico de la joven Solciret Rodríguez, asesinada por allá por el 2016. No logramos entender el caso porque las personas que la asesinaron y la descuartizaron confesaron el crimen. El cuerpo fue encontrado incluso en la vivienda, entendemos, de su asesina o de una de sus asesinos, de Andrea Aguirre. Lo encontró la policía. Ella confesó. ¿Por qué, pese a que se detuvo a estas personas que estaban con prisión preventiva, que confesaron el caso, hasta el día de hoy, mayo del 2022, no se ha hecho justicia, doctora? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a lo que ha venido pasando, a la manera de actuar de los órganos de justicia, ineficacia judicial, ¿no? Y esto se produce justamente porque se tratan estos casos como si fuera cualquier delito común, como si fueran casos que, por el transcurso del tiempo no van a seguir teniendo un impacto negativo, por supuesto, respecto de lo que corresponde al acceso a justicia, ¿no? Y al clamor de la sociedad de la erradicación de la violencia y también la superación de la impunidad frente a la violencia basada en género, ¿no? Impunidad, por supuesto, que está vinculada a la aplicación de estereotipos de género que en el caso que vemos tienen que ver con la poca conciencia de la gravedad de los hechos, ¿no? No se trata entonces de hechos, digamos, aislados, sino más bien la muestra de un patrón que muchas mujeres, las miles de mujeres desaparecidas en nuestro país viven. Bueno, ¿y qué nos dice, qué nos dice finalmente o cuál es el mensaje que deja esta decisión del Poder Judicial? Que tú en el Perú puedes asesinar a una persona, que puedes descuartizar a una persona y bueno, tu caso avanza, nunca termina, te dan prisión preventiva, el plazo para la prisión preventiva se excede y sales libre. Es decir, puedes asesinar, descuartizar y estar en libertad. ¿Ese es el mensaje que nos da el sistema de justicia? Lamentablemente, es ese el mensaje que estamos recibiendo del sistema de justicia, pero sobre todo ahí puntualizar que el gran riesgo está en la fuga. Y allí quiero recordar el caso de Arlet Contreras, igual de emblemático y de visible. Después de varios años se ha conseguido una condena ya firme, ¿no? Que ha sido además ratificada por la Corte Suprema, y no puede hacer ninguna autoridad absolutamente nada por ejecutar esa condena. Este señor también pasó todo el proceso judicial en libertad, solamente creo que tuvo 11 meses de prisión preventiva, y lo siguiente que pasó es que se fugó de la justicia. Es lo mismo que puede pasar en este caso. A ver, y en este caso, ¿frente a qué problema estamos? Porque es importante entender esto, doctora. La decisión la tomó el magistrado Roberto Sugno. Él es el magistrado que ordenó dejar libres a Kevin Villanueva y Andrea Aguirre. Y hay que reiterar esto. Ellos confesaron el crimen. Incluso se han tirado la pelota entre ambos de quién planificó y quién decidió. Pero confesaron el crimen lo perpetraron, de eso no hay ninguna duda, son criminales confesos. Y el juez y el magistrado Roberto Sugno ha decidido dejarlos en libertad. Entonces lo que yo quiero entender, esto tiene que ver con un problema estructural de nuestro sistema de justicia
lento, aletargado, sin presupuesto, mal diseñado, desganado para llevar estos casos, o estamos ante posibles hechos incluso de corrupción? Y me atrevo a decir esto porque, claro, después de lo que hemos escuchado con los hermanitos y todos estos audios donde muchas veces la justicia se compra, uno ya no sabe qué pensar cuando ve este tipo de casos. Todo lo que has señalado facilita la corrupción, ¿no? Porque incluso no hay nada adicional que hacer, ya todo está, digamos, en total exposición a que la justicia se venda, ¿no? Entonces, no se puede descartar, eso también tiene que ser investigado, por eso desde nuestras organizaciones lo que solicitamos es una investigación exhaustiva a la actuación de todos los órganos involucrados, pero en principio del Poder Judicial, que no es el primer caso en el que, pues, por la demora, ¿no? Porque aquí el problema ha sido la demora, el transcurso del tiempo en el que pues estas personas han pasado en prisión preventiva con los plazos establecidos por ley, ¿no? Y durante todo ese tiempo no se ha hecho lo suficiente para que justamente se pueda dictar una sentencia. Todo esto se hubiera evitado si a la fecha ya tuviéramos una sentencia, ¿no? Es un caso que además es del 2016. La Fiscalía también tiene responsabilidad porque ha debido actuar mucho más céleremente, de manera, bueno, llevando a cabo una investigación especializada, exhaustiva, ¿no? Para que cosas que eran evidentes, como por ejemplo, el cuerpo de Solcirret ha sido encontrado en el domicilio de un familiar. Así es. Familiar que además, que es la señora Aguirre. Andrea Aguirre, no, que es la Andrea Aguirre, que es la ¿no? que en teoría la habría asesinado, que confesó el asesinato como parte de una discusión y lo que quiera. Pero ¿podría la Fiscalía decir de primer momento yo no tenía conocimiento de eso? Efectivamente, porque no confesa hasta que la encuentran con el cuerpo en el domicilio, ¿no? Así es. Pero el problema allí es que ya era importante y urgente que desde la puesta en conocimiento de la desaparición de Solcirret, las comunicaciones sean levantadas y se conozca, ¿no? Quién tenía el celular, quién estaba hablando por Solcirret en el celular, y eso era Andrea Aguirre, ¿no? Entonces, si se hubiera seguido la línea de investigación por ese lado, ya de inicio se tendría también la información con una prueba de luminol, ¿no? En el domicilio se encontraba la sangre, luego se encontraba el cuerpo. Es que era un caso bastante simple, ¿no? Y que debió haber llevado a una investigación mucho más efectiva e inmediata. No estaríamos lamentando esta liberación que es simbólica, además negativa, es una burla para los familiares, ¿no? Y es todo el sistema de justicia, como usted bien señala, doctora. Una última pregunta, nos gana el tiempo, pero ¿qué opciones tienen los padres de Solcirret o personas en general? Porque este caso, claro, es emblemático, se mediatizó, hay mucha atención, pero ¿qué opciones tienen los padres de Solcirret? ¿Qué opciones tienen, digamos, otras personas que vayan a atravesar una situación similar y estén pues a portas de ver que los asesinos confesos de su hija van a ser liberados? En principio hay que poner en conocimiento a los órganos de control, porque los jueces, los fiscales tienen la obligación de cumplir plazos que están establecidos por ley, ¿no? Entonces los órganos de control deben investigar esas conductas, esas actuaciones indebidas que estarían llevándose a cabo fuera de ley para las respectivas sanciones, ¿no? En el caso concreto de Solcirret se necesita una sentencia lo más pronto posible y además también un activo seguimiento de las reglas de conducta que deben haberles impuesto, que además la Fiscalía ha comunicado que ha el Poder Judicial, para que se evite tanto la obstrucción de la justicia como la fuga, que como digo, ya al Poder Judicial se le escapan las tortugas, ¿no? Y esto no puede seguir pasando. Sobre todo también, solo brevemente, debe fortalecerse el sistema de justicia especializado, porque si se siguen tratando estos casos como casos comunes, no vamos a obtener justicia, no vamos a poder darle ese mensaje a las víctimas solo que para pueden cerrar, confiar en la justicia. ¿Hay forma legal de detener esta salida?
la salida solamente con una sentencia que determine su responsabilidad penal. Entonces, de todas maneras van a salir. Las prisiones preventivas tienen plazo. De todas maneras van a salir. Es lo que corresponde respecto también a los derechos de las personas privadas de libertad. Bueno, increíble nuevamente. Muchísimas gracias, doctora Cynthia Silva, por esta entrevista. Cynthia Silva, abogada penalista, especialista en temas de género, directora además de Demus. Increíble, francamente. Asesinos confesos. Se encontró el cuerpo en la casa de la asesina, de Andrea Aguirre. Ella confesó. Su pareja confesó. Le dieron prisión preventiva. No hay sentencia. Mayo 2022. No hay sentencia. Van a salir en libertad. 2 asesinos.